Ser reina nunca garantizó ser la mujer más escuchada en una corte. Muchas veces garantizaba apenas ser la mujer legítima, la que daba estabilidad al trono, la que sostenía la ceremonia, la que encarnaba la continuidad de la dinastía. Pero entre esa legitimidad y el oído del rey había una distancia enorme, y en esa distancia podía instalarse una amante. Cuando eso ocurría, el problema no era solo sentimental. No se trataba únicamente de celos, humillación o desengaño. Se trataba de acceso, de influencia, de patronazgo, de rumores, de facciones, de hijos, de herencias y, en casos extremos, del equilibrio mismo del reino. En la Francia de Enrique II, Diane de Poitiers llegó a ocupar un lugar tan dominante que Británica la describe como reina en todo menos en el nombre, mientras Catalina de Médici quedaba reducida a una relativa oscuridad. En la corte de Luis XV, Madame de Pompadour no fue solo una amante, sino también amiga y consejera del rey. Y en la Inglaterra de Carlos II, las amantes formaron parte visible del espectáculo político de la Restauración. Por eso, cuando se pregunta cómo lidiaban las reinas con las amantes de sus reyes, la respuesta real no suele parecerse a una escena de novela. Muy pocas podían permitirse una confrontación abierta, porque el escándalo casi siempre dañaba más a la esposa oficial que al monarca infiel. La reina estaba atada a una función pública. Tenía que parecer estable incluso cuando su posición era inestable. Tenía que parecer serena, incluso cuando la estaban desplazando. Tenía que seguir siendo la figura del orden, mientras a su alrededor prosperaban el deseo del rey, las ambiciones de las familias cortesanas y la crueldad de una corte que observaba cada gesto. Lo que hacían entonces era desplegar distintas formas de resistencia: la paciencia, la maternidad, la religiosidad, la etiqueta, las alianzas, el silencio calculado, la apelación a la ley y a veces la espera larga y fría hasta que cambiara el equilibrio del poder. No siempre podían ganar, pero casi siempre intentaban sobrevivir sin perder aquello que las hacía reinas. Pocas historias muestran eso mejor que la de Catalina de Médici. Se casó con Enrique, duque de Orleans, en 1533, y cuando él heredó la corona francesa en 1547, ella se convirtió en reina consorte. Sobre el papel, parecía estar en el centro del poder. En la práctica, su matrimonio estuvo marcado por el apego constante de Enrique a Diane de Poitiers. Británica subraya que, pese a esa unión de Enrique con su amante, Catalina no rompió ni abandonó su papel. Soportó años de ansiedad, tuvo 10 hijos y supervisó personalmente su educación. Mientras Diane concentraba favores, propiedades y visibilidad cortesana, Catalina se mantuvo en una posición más reservada, incluso cuando fue nombrada regente durante la ausencia de Enrique en 1552. Esa combinación de paciencia, fertilidad dinástica y autocontrol resultó decisiva. Catalina no podía expulsar a Diane del corazón del rey, pero sí podía hacer algo más importante: seguir siendo indispensable para la continuidad de la monarquía. Mientras la amante representaba la pasión del presente, la reina representaba el futuro del linaje. Y en una corte, esa diferencia podía tardar en notarse, pero no dejaba de pesar. Lo más revelador es que Catalina no derrotó a Diane mientras Enrique vivía. La derrota de la amante llegó cuando cambió el tiempo político. En 1559, Enrique II murió tras el accidente sufrido en un torneo y el tablero entero se reordenó. A partir de ese momento, la mujer que había soportado la humillación durante años comenzó a recuperar espacio. Británica señala que, después de la muerte del rey, Catalina obligó a Diane a devolver joyas de la corona y a cambiar Chenonceau por Chaumont-sur-Loire. No fue una explosión de venganza melodramática, fue un gesto político y simbólico. Catalina estaba diciendo que, muerto el rey, la amante perdía la fuente de su poder. La reina, en cambio, seguía ligada a la dinastía. Y esa verdad se hizo todavía más clara cuando Catalina pasó a ser una de las figuras más influyentes de Francia, primero como reina madre y después como regente. 3 de sus hijos llegarían a ser reyes. La lección era brutal. Una amante podía reinar en la intimidad del presente,
pero una reina podía esperar y terminar dominando la historia. De ahí sale una de las primeras reglas de supervivencia de muchas reinas: nunca entregar en público el espectáculo de la derrota. La amante podía tener el favor del momento, pero la reina todavía tenía que preservar la majestad. Si perdía la compostura, regalaba a toda la corte la imagen de una mujer desplazada. Si mantenía la forma, seguía ocupando el espacio ceremonial que ninguna favorita podía reclamar por completo. En muchas cortes, la etiqueta no era una frivolidad, era una armadura. La forma de caminar, de recibir, de sentarse, de bendecir una mesa, de aparecer en una celebración religiosa o de encabezar la educación de los hijos reales no era un detalle, era una demostración visible de rango. Cuando el corazón del rey dejaba de pertenecer a la reina, el ritual se convertía en una de las pocas cosas que seguían perteneciéndole, y por eso tantas consortes se aferraron a él con una disciplina casi feroz. Ese mecanismo se ve con claridad en Marie Leschinska, esposa de Luis XV. El Château de Versalles la presenta como una mujer culta, seria y extremadamente cuidadosa con la etiqueta. Se casó con Luis XV en 1725 y, en apenas 10 años, dio a la monarquía 10 hijos, 8 hijas, el delfín y otro niño que murió de sarampión. Sin embargo, la maternidad no la blindó frente al abandono. El propio sitio de Versalles explica que Marie intentó apoyar al duque de Borbón en 1726, lo que le acarreó el rechazo del cardenal de Fleury. Después de ese episodio, quedó apartada de los asuntos del rey y ya no desempeñó un papel político relevante. Gradualmente, Luis XV la fue dejando de lado en favor de sus amantes. En ese punto, la reina reorientó su poder. Se volvió cada vez más piadosa, apoyó obras de caridad, fundó un convento para la educación de niñas pobres en Versalles y se dedicó a la formación moral y religiosa del delfín. No podía dominar la vida sentimental del rey, pero sí podía construir una imagen de deber, decencia y maternidad que ninguna amante podía encarnar con la misma legitimidad. El caso de Marie también muestra algo incómodo. Una amante podía dejar de ser un episodio y convertirse en una institución. Desde 1732, según el Château de Versailles, una serie de amantes desempeñó un papel importante en la vida personal de Luis XV, y la más notable fue Madame de Pompadour. Pompadour no fue una sombra lejana, ni un rumor malicioso, ni un capricho pasajero. Vivió en Versalles, fue la amante oficial del rey, recibió un apartamento justo encima del suyo y una escalera secreta permitía al monarca subir sin ser visto. El mismo sitio oficial la define no solo como amante, sino como amiga y consejera de Luis XV, y añade que ejerció una influencia importante sobre las artes. Cuando una favorita alcanzaba ese nivel de integración en la maquinaria de palacio, la reina ya no estaba lidiando con una aventura privada, sino con una estructura paralela de poder femenino. Y eso obligaba a cambiar de estrategia. Menos confrontación directa y más refugio en los únicos territorios que seguían siendo enteramente regios, como la ceremonia, la maternidad y la respetabilidad moral. Incluso las hijas de Marie Leschinska entendieron que las amantes podían convertirse en una amenaza a la dignidad familiar. El Château de Versailles afirma que las llamadas Mesdames, las hijas del rey y la reina, formaron un grupo muy unido con el delfín y no temían plantar cara a las amantes de su padre. Esa escena lo dice todo. Cuando la esposa del rey quedaba desplazada por una favorita demasiado poderosa, la resistencia podía ampliarse a los hijos legítimos, que veían en esa mujer no solo una humillación doméstica, sino también una presencia capaz de alterar jerarquías, repartir favores y herir la autoridad materna. Marie no expulsó a Pompadour ni cambió el deseo de Luis XV. Lo que hizo fue defender otra clase de trono, el del ejemplo, el del deber, el de la familia legítima. Y aunque esa forma de resistencia rara vez produce un final espectacular, en la memoria histórica terminó fijando una imagen clara. La amante podía brillar en la intimidad del rey. La reina seguía siendo la medida de la respetabilidad de la corona.
Si en Francia el problema podía resolverse con paciencia y larga duración, en Inglaterra adquirió un tono más explosivo con Catalina de Aragón. Su historia deja claro que la gran pesadilla de una reina no era necesariamente la existencia de amantes, sino el momento en que la infidelidad del rey se cruzaba con la obsesión por la sucesión. Británica recuerda que Catalina fue la primera esposa de Enrique VIII, que se casó con él en 1509 y que durante años la pareja vivió feliz. También señala que actuó como regente mientras Enrique hacía campaña contra Francia. Historic Royal Palaces la presenta como una soberana inteligente y respetada, y subraya que estuvo casada con el rey durante 24 años, pero entre 1510 y 1518 dio a luz a 6 hijos y solo sobrevivió una niña, la futura María I. Ahí nació la verdadera crisis. Enrique quería un heredero varón legítimo, y esa ansiedad dinástica terminó devorando el matrimonio. La situación se volvía todavía más hiriente porque el rey ya había tenido un hijo varón reconocido, Henry Fitzroy, con su amante Elizabeth Blount. Eso demostraba a ojos de muchos contemporáneos que el problema no estaba en la capacidad del rey para engendrar, sino en la pareja real. Y de pronto, la amante dejaba de ser solo una herida íntima para convertirse en argumento político. En ese contexto apareció Ana Bolena. Británica explica que Enrique se enamoró de ella en la corte y que su creciente aversión hacia Catalina se vio agravada por esa pasión. Ana no era una figura cualquiera. Supo presentarse como la respuesta al problema sucesorio y la obstinación de Enrique por casarse con ella fortaleció su determinación de librarse de su primera esposa. En 1527 comenzó el proceso secreto para lograr la nulidad del matrimonio, y Catalina respondió apelando al Papa Clemente VII y defendiendo que su unión con Enrique era válida porque su matrimonio anterior con Arturo, hermano de Enrique, no había sido consumado. Durante años, la reina resistió. No aceptó ser tratada como una esposa reemplazable. No aceptó reconocer que su hija María fuera ilegítima. No aceptó retirarse dócilmente del centro simbólico del reino. Esa resistencia fue tan firme que, como resume Historic Royal Palaces, su voluntad de hierro empujó a Enrique a desafiar al Papa de Roma y cambió para siempre el curso de la historia inglesa. El conflicto ya no era matrimonial, era religioso, legal y dinástico. La amante había dejado de ser una rival amorosa. Se había convertido en la puerta de entrada a una nueva monarquía. Eso explica por qué algunas reinas eligieron pelear no con lágrimas, sino con argumentos. Catalina de Aragón no podía competir con la novedad, la juventud ni la fascinación que Ana Bolena ejercía sobre Enrique. Lo que sí podía hacer era reclamar una autoridad distinta, la de la ley, la de la conciencia, la de la ceremonia, la del matrimonio reconocido por la Iglesia, la de una reina que había sido consorte durante más de 2 décadas y había gobernado como regente. En otros términos, cuando una favorita amenazaba con transformarse en esposa, la reina pasaba de administrar una humillación a defender un orden. Y eso cambia completamente la naturaleza de la respuesta. La consorte ya no lucha por recuperar afecto, lucha por impedir que la borren del relato oficial. Catalina perdió su matrimonio, pero no aceptó la versión del rey sobre su matrimonio. Hasta el final se comportó como la reina legítima. Y a veces esa es una de las pocas victorias disponibles: perder el lugar práctico, pero conservar el lugar moral. Otra estrategia, mucho menos dramática pero igualmente reveladora, fue la resistencia por desgaste. Catalina de Braganza, esposa de Carlos II, llegó a Inglaterra en 1662 como parte de una alianza diplomática importante entre Inglaterra y Portugal. Británica resume su vida como la de una pieza en intrigas diplomáticas y religiosas, y añade que, pese al profundo afecto que ella sentía por Carlos, el rey prestaba más atención a sus amantes. Royal Museums Greenwich describe la corte restauracionista como un lugar donde las amantes formaban parte visible del paisaje político, y destaca en particular a Bárbara Villiers, a quien Carlos exhibía públicamente. La humillación no podía ser más clara.
La reina portuguesa debía sostener el honor de la corona, mientras otra mujer simbolizaba el desenfreno más comentado del reino. Y como si eso fuera poco, cuando se hizo evidente que Catalina no tendría hijos, crecieron las presiones para divorciarla con la esperanza de que Carlos tomara una esposa protestante. Es decir, la ausencia de descendencia convertía a la reina en un problema político, justo en el mismo momento en que las amantes del rey ocupaban el centro de la atención pública. La forma en que Catalina de Braganza lidió con esa situación fue, otra vez, la del aguante y la preservación de la dignidad. No hay en su historia una gran escena de derrota de las amantes, ni un vuelco espectacular como el de Catalina de Médici. Lo que hay es una mujer que soporta el desaire, las presiones, la ausencia de hijos y hasta una acusación monstruosa. En 1678, la señalaron por conspirar para envenenar al rey y colocar en el trono a su hermano Jacobo. Británica añade que Carlos nunca dudó de la inocencia de su esposa y la apoyó hasta que fue exonerada. Más tarde, Catalina ayudaría a convertir al rey al catolicismo poco antes de su muerte y, años después, regresaría a Portugal, donde llegaría a ser regente de su país en 1704. Esa trayectoria sugiere una verdad poco vistosa, pero muy importante. Algunas reinas no vencieron a las amantes ni recuperaron el amor del rey, pero sobrevivieron al escándalo, conservaron su rango y terminaron demostrando capacidad política más allá del matrimonio. A veces, lidiar con una favorita consistía simplemente en no dejarse destruir por ella. Si se miran juntas, estas historias muestran un patrón muy claro. Las reinas solían recurrir a 5 armas principales. La primera era la paciencia, como Catalina de Médici, que soportó años de sombra hasta que el tiempo político jugó a su favor. La segunda era la maternidad dinástica, porque dar hijos legítimos seguía siendo una fuente enorme de autoridad, como en el caso de Mary Leszczyńska, madre de 10 hijos. La tercera era la etiqueta y la respetabilidad pública, que permitían a la reina seguir encarnando el orden aunque el rey la humillara en privado. La cuarta era la apelación a la religión y a la ley, que Catalina de Aragón llevó hasta las últimas consecuencias. Y la quinta era la construcción de una identidad propia fuera del deseo del rey. Obras de caridad, patronazgo, educación de los herederos, devoción, relaciones diplomáticas, todo aquello que recordaba a la corte que una reina podía seguir siendo útil incluso cuando dejaba de ser amada. Lo notable es que casi ninguna de esas armas dependía del corazón masculino. Dependían de la resistencia, del rango y de la capacidad de seguir en pie. También conviene recordar algo incómodo. No todas las amantes eran iguales, y no todas las reinas sufrían del mismo modo. Algunas favoritas solo fueron episodios breves. Otras, como Diane de Poitiers o Madame de Pompadour, levantaron auténticos sistemas de influencia a su alrededor. Algunas reinas conservaron prestigio y afecto popular. Otras quedaron aisladas. Algunas tenían hijos y por eso podían apoyarse en la legitimidad del linaje. Otras no, y entonces la presión era despiadada. Algunas reinas, como Catalina de Médici, terminaron dominando el escenario después de la muerte del rey. Otras, como Catalina de Aragón, jamás recuperaron su posición práctica, aunque su tenacidad acabara dándoles una especie de triunfo histórico. El desenlace dependía de algo más grande que el amor o el despecho. Dependía del tipo de monarquía, de la fuerza de la Iglesia, del peso de la sucesión, del número de aliados, del contexto religioso y, sobre todo, de cuánto duraba el favor del rey hacia su amante. Porque el favor era poderoso, pero también era frágil. La dignidad regia, en cambio, aunque herida, podía resistir mucho más tiempo. Al final, la gran diferencia entre una reina y una amante era esta. La amante podía dominar el presente. La reina estaba obligada a pensar en la duración. La favorita influía en el ánimo del monarca. Podía conseguir habitaciones, joyas, títulos, favores y hasta decisiones de gobierno. Pero la reina cargaba con algo más pesado: la imagen pública de la corona, la legitimidad de los hijos, la continuidad de la dinastía y la apariencia de estabilidad del reino.
Por eso tantas reaccionaron con una mezcla que hoy puede parecer contradictoria. Orgullo herido por dentro, calma ceremonial por fuera, dolor íntimo, disciplina pública, derrota en el dormitorio, resistencia en el trono. Vistas desde lejos, algunas parecen mujeres resignadas. Vistas de cerca, muchas fueron estrategas de la supervivencia. No siempre podían expulsar a la amante, no siempre podían recuperar al rey, no siempre podían evitar el escándalo. Pero muchas sí lograron algo decisivo: impedir que la humillación privada las redujera a una nota al margen de la historia. Y en una corte donde el afecto del rey podía cambiar de un día para otro, seguir siendo imprescindible era, muchas veces, la forma más inteligente de vencer.